Pero antes de empezar con materia, me gustaría hacer lo que habitualmente suelo hacer, tanto en las conferencias como cuando trabajaba como empresario. Yo soy empresario, no sé, es dedicar 5 minutillos o 10 minutillos a respirar juntos, a meditar, porque al fin y al cabo se trata un poco de esto, ¿no? Y como no os conozco a casi nadie, tampoco sé exactamente qué formación y qué experiencia tenéis en meditación. Luego también he visto que en general hay muchas formas, he visto en mi experiencia, que ya son muchos años, muchas formas de hacer, ¿no? Entonces yo lo que voy a sugerir es hacer una meditación con mis sugerencias. Luego cada uno en su intimidad puede hacer lo que quiera. Pero en la tradición budista y principalmente, que es de la que yo me he nutrido, hay una serie de puntos claves en la postura que son muy interesantes y que tienen un significado. Tienen, en el sentido de que favorecen un estado de alerta, un estado de atención, ¿no? Porque si yo me siento y me duermo, a lo mejor me quedo relajado, pero a lo mejor eso no me sirve de mucho, ¿no? Porque al fin y al cabo de lo que yo creo que se trata es de aflojar un poco la velocidad mental y de llevar ese estado de presencia, ese estado de estar a la vida cotidiana. Entonces, si lo bueno me pasa durmiendo, pues sencillamente lo mejor es que me dedique a dormir y en la vigilia, pues Dios proveerá, ¿no? Dios proveerá. Entonces, hay cuatro puntos clave en la postura que tienen que ver con el hecho de ser seres humanos, de ser hombres y mujeres, ¿no? Los 4 puntos claves, los 4 puntos que definen la estructura física, la alerta de este cuerpo hacia lo que ocurre, son el plano de la mirada, el plano masticatorio, la respiración y la huella plantar. Podéis pasar. Entonces, en la meditación, de lo que se trata, para mantener un estado de alerta sin esfuerzo, es que el cuerpo no reaccione físicamente a un desequilibrio postural. No sé si me explico. Es decir, si el cuerpo está así, la tendencia natural del cuerpo es a erguirse, y entonces hay un esfuerzo añadido a reequilibrar un desequilibrio. Entonces, de lo que se trata es de adoptar una posición corporal que no requiera de un esfuerzo de reequilibrio posterior por parte del cuerpo, que consumirá pues recursos energéticos de cada uno, ¿no? No sé si me estoy enrollando mucho, pero también ir entrenándolos porque lo que viene después será un poco más denso, ¿no? Entonces, la mirada. La cara tiene que estar mirando como hacia el horizonte, pero los ojos descansan y normalmente se dejan caer, ¿no? Los ojos pueden estar abiertos o pueden estar cerrados, o pueden estar entreabiertos, eso como se quiera. En mi tradición, vengo de la tradición Zen, los ojos están entrecerrados, pero es muy difícil mantener un equilibrio de tener los ojos entrecerrados y no cerrarlos del todo o no abrirlos del todo, ¿no? Si se decide tener los ojos abiertos, lo conveniente es tener un objeto, focalizar la mirada en un objeto. Si es en vuestra vida cotidiana, pues cogéis una piedrecita, un palo, y lo que queráis, o una vela, pues poner la mirada en un objeto. La gente que tenga una tradición religiosa, la que sea, puede utilizar objetos que se llaman sagrados, puede usar una imagen, puede ser una imagen del Sagrado Corazón, de un Buda, de un
de una divinidad hindú, yo qué sé, algo que de alguna manera le toque en la parte emocional con unas cualidades que admira, que le... Eso se llaman objetos sagrados. La piedra, la vela o el palo es un objeto neutro, ¿no? Entonces, si meditáis con los ojos abiertos, es conveniente que los ojos no tengan actividad visual de ir buscando cosas. Lo mejor es que estén parados en un objeto que o mueve emocionalmente algo o no tiene ningún contenido de ningún tipo, sencillamente una piedra. Entonces no hay que buscar las grietas o los poros de la piedra, hay que ver la piedra, nada más. No hay que investigar la piedra, solo hay que ver la piedra y dejarse caer la mirada en ese objeto externo. La mirada. Si se medita con los ojos cerrados y no queréis pasearos por todos vuestros pensamientos indefinidamente, podéis meditar viendo o visualizando un punto aquí, entre las cejas. No hay que hacer un esfuerzo visual por verlo. Habéis visto que no he dicho la palabra tercer ojo ni cosas por ese estilo, ¿verdad? No lo he dicho. No soy muy fantástico, la gente que me conoce ya conoce mi forma de ser y entonces vamos a quitarnos de misticismos de momento, y se puede visualizar un punto acá que normalmente se suele ver blanco o rosa clarito. Eso es cuando llevas un tiempo así, ¿no? Los ojos. La boca. Segundo punto, plano masticatorio. Es conveniente que la boca esté cerrada, los dientes en contacto y la lengua en el paladar. Alá no se llama Alá porque es el nombre de Alá, del Dios, sino porque tiene una L. Una L. La L toca el paladar. Cuando hagáis Alá, ver dónde toca la lengua en el paladar, y ese es el punto donde hay que poner la lengua. Alá. La L en el paladar. Tanto en la religión sufi, los musulmanes, los budistas, tienen, por alguna razón, una cierta predilección a que la lengua esté en el paladar, porque se dice que cierra los canales energéticos y tal. Hay que creerse lo de los canales energéticos y tampoco os voy a pedir un esfuerzo en que os creáis cosas que a lo mejor no están en vuestro registro cultural. Pero la L es una referencia, la lengua donde se hace la L, en ese punto. Funciona, está bien. Los dientes en contacto, no hay que apretar los dientes, tiene que haber una relajación en la mandíbula, pero no tiene que estar la boca abierta. Y el plano de los dientes debe estar en línea con la segunda cervical. Eso es más difícil porque nosotros habitualmente no sabemos dónde está la segunda cervical. Entonces, yo por lo menos, a mí no lo tienen que explicar. Entonces, eso se consigue recogiendo un poco el mentón para que el plano masticatorio esté en línea con la segunda cervical. Hay toda una reacción fisiológica que tiene que ver con este movimiento del mentón y este estirar la nuca. De momento os dais cuenta de que no estoy diciendo nada muy sofisticado, ni muy profundo, ni muy misterioso. Es cerrar la boca, la lengua del paladar, recoger el mentón y... vamos a ver, podéis sentaros incluso en la mesa, yo no me voy a sentar, ¿me dejáis una silla aquí? Sentaros ahí. La mesa no. A mí me da igual. Sentaros ahí. Gracias. La boca. Me estoy enrollando un poco, pero bueno, es interesante. La respiración. La respiración. Nuestra forma de respirar es muy importante. Entonces, nuestro objeto de atención habitual es la respiración. La respiración tiene que hacerse de una posición expandida. Expandida es abriendo el pecho. O sea, hay que procurar abrir el pecho. Porque si respiramos así,
respiramos menos. Respiramos menos. Si abrimos así, respiramos más. Entonces, si nuestro objeto de atención es la respiración, que es muy conveniente, abrir el pecho, dejar los hombros hacia atrás y respirar con el pecho abierto. Entonces hay que sentarse, como queréis sentaros, de tal manera que permita que la respiración se expanda. Nada más. Nada. Y finalmente la huella plantar. Como estamos sentados en una silla, pues no hay mucho que decir respecto a la huella plantar, pero cuando caminéis, fijaros cómo pisáis, cómo desplazáis el peso de un sitio a otro. Este es un punto que curiosamente equilibra todo el cuerpo, va a equilibrar todo el cuerpo, ¿no? Le he dicho a los de las cámaras que no iba a andar, así que me voy a quedar en este lado, porque si no... Entonces, ahora vamos a meditar 10 minutos. Sentaros como queráis. Poner atención a la respiración y la sugerencia, yo voy a poner aquí una pequeña aplicación. Es una aplicación privada, la he diseñado para mí mismo, ¿no? Se inicia la meditación con varios sonidos de campana pequeñita, pim, 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 pim. Normalmente se empiezan con 1, 2 o 3. Pero a los que meditáis tenéis que empezar a pensar que el sonido de la campana no es ya empieza, o ha empezado, o empieza todo el tiempo, sino que el sonido de la campana es el vehículo para entrar en la meditación y para el discurso mental. Puede ser interesante que sencillamente al principio conectemos con la campana, con el sonido, y dejamos que nos lleve el sonido, ¿vale? Que nos lleve el sonido. Y en el momento que va a sonar 7 golpes, si queréis contarlos, si no ya os lo digo yo, no hace falta que contéis. Y a partir de ahí, sencillamente, poner atención a la respiración y a las sensaciones corporales. Lo que habéis aprendido, os han explicado tantas veces, ¿no? Durante la meditación sonará otra campana distinta, que suena de forma distinta, y esa campana es muy clásica en los templos japoneses, se llama Obonsho, es la gran campana del despertar. Esa palabra no está ahí y no hace falta que la apuntéis. La gran campana que tiene como misión para los monjes zen y para los practicantes de meditación traeros aquí. O sea, ¿dónde estoy? Se me va la olla, ¡pah! Abrir la campana, vuelvo al sonido, vuelvo con la respiración al sonido y a la respiración. Es como, venga, vente para acá. ¿Dónde te has ido? ¿Dónde te has ido? Vente para acá, ¿no? Entonces esa campana es como una ayuda para volver. En los pueblos japoneses cercanos a los templos también era la forma que usaban para poner los relojes en hora. Y eso no es broma. Voy a apagar la luz para lo de la meditación, ¿vale? ¿Vamos a apagar el aire acondicionado? Bueno, también puedes estar pensando en el ruido este, ¿vale? Venga, 10 minutillos. Vamos a empezar a meternos. Vamos saliendo. Cuando la meditación termina, hay que salir en contacto con la respiración. Hay que salir de la meditación desde donde estáis. No hay que cortar, sino hay que seguir. O sea, la única forma de llevar la meditación a la vida cotidiana, la mejor manera de llevar la meditación a la vida cotidiana es no dejar de meditar. Entonces, se trata de que tanto la campana de entrada como la campana de salida sean de una continuidad hacia lo que estamos entrando o de lo que estamos saliendo, ¿no? Es escoger esa térmica y salir por ahí, ¿no? Tenemos que ir poco a poco, pues eso, aprendiendo a hacer esas cosillas, ¿no? Y empezar a desactivar ese... Ya se terminó. Ya, otra cosa. Por otra cosa, ¿no? O sea, hay que empezar a desactivar el... Pues nos ponemos en materia, que es para lo que nos han dicho que vengamos.
Y como he dicho, las palabras raras que voy a decir son las que están ahí. Se me puede escapar alguna más, pero bueno, voy a procurar que no se me escapen muchas, ¿no? Habitualmente, cuando un budista, porque yo soy budista, yo iba a decir que no era nada, pero como aquí no hay muchos budistas, pues yo soy budista. Apagar los móviles, por favor. Que cambiar mi vista me pongo súper nervioso. Cuando se pone un budista a hablar o alguien así, que sabe mucho de un tema, si dice 4 o 5 palabras en sánscrito, pues parece que sabe más, ¿no? Entonces vamos a aflojar un poco la tendencia, pero se trata, algunas cosas son inevitables, y la primera es la fuente, ¿no? El Abhidharma. Bueno, no sé qué formación tenéis. El Abhidharma es, dentro de los textos budistas, el Abhidharma, que es la palabra que está arriba del todo, es el tocho. Están los sutras, que son discursos del Buda, atribuidos al Buda a los discípulos. Está el Vinaya, o el texto de las normas, ¿no? Y está el Abhidharma. ¿Qué es el Abhidharma? A mí me gusta mucho la definición que da del Abhidharma, y es la que voy a usar: Vasubandhu. Vasubandhu, otra palabra, tuvo que ser un tipo muy conectado, con una buena realización, porque todas las escuelas budistas se lo quieren poner entre sus patriarcas. Entonces, si todos lo quieren como padre, debe ser un buen padre, ¿no? Vasubandhu, Nagarjuna y Vasubandhu, ¿no? El Buda, luego está Nagarjuna y Vasubandhu, de los grandes maestros budistas, ¿no? Vasubandhu es del año 400 de nuestra era, cuando estaba el Imperio Romano cayéndose hecho unos zorros y empezaba la fascinante Edad Media europea, que empezó con una buena peste bubónica y tal. Pues el señor no sé lo que hizo, pero lo que dejó es de aupa, ¿no? Es de aupa. Es uno de los grandes maestros. Y yo creo de los grandes personajes de la tradición universal, o de la filosofía perenne que decía Hegel. Está bien asfaltado, ¿no? Vasubandhu hizo un compendio de la Abhidharma, porque la Abhidharma es un mogollón de tochos, ¿no? El Abhidharma, y algunos monjes en esa época, de diferentes tradiciones, lo que hicieron fue intentar explicarlo, porque hay monjes que se dedicaban a estudiar el Abhidharma durante toda su vida. Entonces, algunos que estaban más sembrados, pues lo que hicieron fue crear compendios que de alguna manera sirvían como orientación para los estudiosos de la Abhidharma. Y el compendio que hizo Vasubandhu se llama Abhidharmakosa Vasayam, que es la palabra larga, ¿no? Y ahí en la segunda karika, está hecho por estrofas. En la segunda karika dice que el Abhidharma es prajna puro y lo subsiguiente. A mí me gusta mucho esta definición, pero os habéis quedado como estabais, ¿no? O sea, básicamente, ¿no? Prajna puro, prajna no está apuntado ahí, pero es una palabra clásica, sabiduría. Prajna puro y lo subsiguiente. Prajna puro es el discernimiento de los dharmas. Luego vamos a explicar lo que son los dharmas. Y los subsiguientes son los 5 agregados de la conciencia. Y vamos a explicar los que son los 5 agregados, porque aquí hay que hablar del Abhidharma. Luego tenemos que hablar de prajna puro y lo subsiguiente. De alguna manera, la definición es
El Abhidharma, esto lo voy a leer porque si no, si lo digo de memoria, no va a ser bonito, tal. Es mejor que... Es el tratado que permite la obtención de la sabiduría a través de la comprensión de la naturaleza de todos los dharmas, paréntesis, de todos los fenómenos, cierro paréntesis, considerando tanto su naturaleza como el momento psicológico en el que se produce la percepción del fenómeno. ¿Qué tal? Habéis venido a un curso de Abhidharma, así que... El responsable ahí dice que lo transmite el jefe. Lo siento. La comprensión de todo lo que es, considerando todo lo que es y cómo lo miras. Ni más ni menos. Es decir, principio de incertidumbre de Heisenberg en estado puro. En estado puro. Es decir, no voy a coger el electrón y luego me voy a tomar unas cañas y voy a hacer una configuración del mundo en el cual hay una ecuación de onda del electrón y luego la alegría que tengo porque ha ganado España a fútbol. No, no. Es distinto. Aquí el paquete va junto. Es todo lo que es en tanto su naturaleza y la forma en que yo lo estoy viendo. Y esa forma de explicar la realidad es fascinante. O sea, ya no es una objetividad ni una subjetividad, sino que es lo que ocurre sin más, ¿no? Y como hay mucho que aprender y mucho que ver, empieza el desglose, ¿no? El desglose. En esta charla vamos a dividirlo en dos partes. El Abhidharma Kosa Vasayan, el de Vasubandhu, tiene 8 capítulos más 1, 9. 8 capítulos más 1, 9. Vamos a tocar 2. Y como había que elegir algo de todo ese mogollón, lo que he decidido es coger todo lo que tenga que ver con mindfulness, porque lo pone el papel, ¿no? El papel que no tengo, lo pone el programa, lo pone el papel, ¿no? Voy a hablar de Abhidharma y todo lo que viene relacionado con mindfulness, porque luego he visto que todo el mundo empieza a hablar de atención pura, atención plena, atención pascual, atención de la otra manera, y no sé qué, y digo, espérate, y además todos lo explican, todos lo explican todos muy bien, ¿no? Y digo, bueno, pues yo voy a decir lo que dice Vasubandhu, porque yo no lo sé, pero voy a decir lo que dice Vasubandhu, que al fin y al cabo, si es un texto que tiene 1800 años, pues hombre, algo de garantía, tiene el paso de los tiempos como una garantía de durabilidad, ¿no? Tengo ahí tiene una cierta garantía. Entonces, en este dibujo, primero voy a tocar lo que son los 5 agregados, que veremos lo que significan. Voy a tocar los dharmas, el concepto de los dharmas, porque ahí hay unas cosas como, por ejemplo, qué son las diferentes conciencias y tal. Y voy a hacer una descripción de los que en el budismo se llaman los 3 mundos, pero parándome exactamente en los fenómenos meditativos que ocurren en cada momento. O sea, qué ocurre en cada momento del proceso meditativo. Y esto lo vamos a separar en dos raciones y al final haremos una meditación porque con tanto ruido no podemos irnos al concierto si no tenemos la cabeza un poco despejada. O sea que 5 agregados. Abhidharma es prajna puro y lo subsiguiente. Antes de nada, perdonadme una frase que se me ha olvidado. Según el Sakyamuni, el Buda, no hay otra forma de liberarnos del sufrimiento que no sea mediante el discernimiento de los dharmas. Eso es la enseñanza del Buda. No hay otra enseñanza.
se puede decir de otra manera, pero esa es la enseñanza. O sea, todo este rollo, ¿para qué? Podemos alejarnos de lo que nos está pasando, pero hasta que no nos pongamos delante de lo que nos está pasando, nos seguirá pasando en algún momento. Entonces, si empecéis a meditar, o si estáis meditando, hay una cosa que hay que saber, y es que no podéis huir de lo que hay, pero a lo mejor vuestro momento emocional o vuestro momento personal no os permite poneros delante de lo que hay hoy. No pasa nada, otro día, no pasa nada, pero hay que tener en mente la proa, o sea, bien enchufada hacia una dirección, que es el discernimiento de lo que pasa. O sea, darme cuenta de lo que pasa es darme cuenta de lo que pasa, ni más ni menos, porque si no me doy cuenta de lo que pasa, seguirá pasándome lo que me pasa, ¿no? Parece un perogrullo, pero tiene mucho sentido, porque a veces nos despistamos con esas cosas, ¿no? Los 5 agregados. Siguiente palabra, vidya, claridad. Somos, todo eso está en el libro, somos una experiencia de transparencia y de claridad a tiempo completo. Nuestra realidad es sin esfuerzo, sin oposición, ¿no? Sin lucha y en plena fusión con todo lo que hay. ¿A que no lo creéis? Me imaginaba que no, porque si me decís que sí, entonces vamos a tomarnos la cerveza y fin de la historia, ¿no? Pero no nos vivimos así. No nos vivimos así porque en el proceso de darnos cuenta de lo que hay, que es eso, se pone en funcionamiento un sistema que se llama los 5 agregados de la conciencia, que perpetúa lo que en el budismo se llama la ignorancia, avidya, la otra palabra, claridad y avidya, falta de claridad, ignorancia. Los 5 agregados de la conciencia es el sistema que perpetúa nuestro estado de ceguera ante la realidad tal y como es. Y esta ignorancia tiene 3 tipos. Hay 3 tipos de ignorancia. La primera ignorancia es la sensación de sentirnos separado de todo lo que es. El segundo tipo de ignorancia es pensar que siempre ha sido así. Y el tercer tipo de ignorancia, que aparte de ignorancia es la gran putada de la vida, es que nos estamos vigilando permanentemente para que eso siga siendo así. Nos vigilamos constantemente para seguir en un estado de separación. Cuando vivíamos fundidos con el éter, con el cosmos, con nuestras meadas y cagadas cuando teníamos 2 y 3 años y no pasaba nada, y empezaron a limitarnos el campo a base de nene, ¿no? Al principio las órdenes venían de fuera, pero luego las órdenes las metemos nosotros dentro. Y ese sistema de perpetuar nuestra separación con lo que ocurre es la ignorancia de la que estoy hablando. El sistema en el que perpetúo
mi ignorancia, mi falta de claridad. Y no estamos separados. Vamos a hacer una prueba. Como esto es un taller. Tocar la mesa. Tocar la mesa. Tocar la mesa. Sentir la sensación de tocar la mesa. ¿Hay separación entre la mano y la mesa? ¿Hay separación entre la mano y la mesa? Bueno, no me vais a contestar, pues no. No hay separación, ¿no? No hay ninguna separación. El cuerpo vive en un constante estado de no dualidad, de no separación. Tan sencillo como eso. Mi cuerpo no está separado de la camisa, aunque me la quitaría con el calor que hacía esta tarde. Mi cuerpo no está separado de mi camisa. O sea, mi cuerpo no lucha por separarse de la camisa. La famosa no dualidad tan mística, ¿no? El cuerpo vive en un estado de no dualidad permanentemente. ¿Qué es lo que yo suelo invitar a la gente cuando se pone a meditar? Experimenta tu cuerpo. ¿Por qué? Porque es bueno, hombre, porque es bueno. Porque el cuerpo vive en un estado no dual permanentemente. A través de tu respiración, contacta con tu cuerpo y déjate sentir. Déjate sentir, a ver qué pasa. Pero en el momento que el gran discriminador empieza a ir, ya empieza la cosa a joderse de todo. Entonces, el estado de no separación, curiosamente, es mucho más cercano a nosotros de lo que podemos pensar, porque todos tenemos cuerpo. O sea que el seminario tampoco, o sea, habrá que devolver el dinero porque ya está dicho todo el truco, ¿no? Los 5 grados de la conciencia, como decía, es la forma en que se perpetúa el error. ¿Cuáles son los 5 grados de la conciencia? Para los que han recibido algunas enseñanzas, algunos maestros que conozco y que varios maestros, no solamente uno, sobre todo en la tradición del Zen de Shimaru, hay un error en la formulación de los agregados. Lo que voy a hacer la formulación es la formulación correcta, no es la que suele haber por ahí por los libros, que es un error. No sé por qué se hizo ese error, pero yo voy a decir la que es la correcta en el sentido de la que aparece en los libros canónicos, ¿no? El primer agregado es la forma o la materia. La forma, la materia, incluye los sentidos y los objetos sensoriales. Cinco sentidos, 5 objetos sensoriales. Y un número 11, un factor número 11, que se llama Avijñapti, que está allí, que es lo que queda cuando no están funcionando los sentidos. Es como el ruido de fondo, que no es el aire acondicionado, sino el ruido de fondo de la mente, ¿no? En otras tradiciones, en otros maestros, lo explica también como objetos mentales. Son 2 versiones, pero esto no importa, no tiene mucha importancia. Entre los objetos sensoriales se consideran aquellos que son agradables o desagradables. Muchas veces se incluye la categoría de agradable y desagradable en otras categorías, pero no, objetos sensoriales, no vamos a enrollarnos mucho. Segundo agregado, las sensaciones. La sensación derivado de lo que es la actividad sensorial. Y puede ser agradable o desagradable también, o sea, sobre todo se manifiesta como placer y como sufrimiento, o ni placer ni sufrimiento. Ni placer ni sufrimiento. El tercero es las ideas o la concepción. Me gusta más la palabra ideas, las ideas. Ahora luego voy a retomarlos todos para que os hagamos una película, pero hay que hacer alguna lista, que es el Abhidharma, y el Abhidharma tiene muchas listas. Entonces, 5 agregados son 5. Las ideas.
alto, bajo, blanco, negro, mujer, hombre, ideas. Ideas, conceptos. Tiene su peso el tema de las ideas. El cuarto agregado son las formaciones mentales. Y el quinto es la conciencia. La conciencia en el sentido de la percepción relativa de un objeto. Y tiene su importancia, porque nuestra vida es como es por cómo manejamos las sensaciones y las ideas. Nuestro apego o rechazo es a sensaciones e ideas. De hecho, en el budismo se dice que sensaciones e ideas son los dos agregados que generan karma. O sea, karma. Entonces, ¿cómo nos relacionamos con el mundo a través de nuestras sensaciones y nuestras ideas? Y la forma de relación, el cómo es, incluye el apego, el rechazo y la indiferencia, ¿no? Es lo que nos encadena a la ignorancia, a un ciclo de sufrimiento. Los 5 agregados. Hay una definición muy bonita de los 5 agregados para la gente que gusta las definiciones bonitas, que dice: si la vida es un guiso, la forma es la olla donde se hace el guiso. Eso no genera karma, la olla es la olla, ¿no? La sensación son los alimentos, las ideas son los condimentos, las formaciones mentales es el cocinero y la conciencia es quien se lo come. Este es un símil que no es de mi cosecha, sino que es del propio Vasubandhu, el que puso para explicar lo que son los 5 agregados. Ponemos a funcionar todo este tinglao. ¿Cómo estamos de hora? Yo me enrollo. Media hora. Y es como nos encadenamos al sufrimiento y a la ignorancia. Sobre los 5 agregados se puede hablar un montón. Pero básicamente eso es la base de los 5 agregados. Ahora los dharmas, que esto es todavía mucho más bonito. Los dharmas. ¿Qué es la realidad? La realidad son átomos y el amor. ¿Cuál es la composición química del amor? ¿No? Fuerzas electromagnéticas. Si queréis podemos estar media hora hablando sobre fuerzas electromagnéticas y todas esas cosas, no sé cuánto, ¿no? Una visión excesivamente... ¿Dónde quieres? Pues nada. Una visión excesivamente mecanicista no nos va a dar mucha información respecto a lo más importante, ¿no? Y es porque lloro cuando me ha dejado mi novia, ¿no? Hay cosas de ese tipo que no me han servido mucho, ¿no? Meterse a entender la doctrina de los dharmas es necesario, por decirlo de alguna manera, un cambio radical de la forma de plantearse. Hay que recordar la definición que dije al principio, ¿no? Es la comprensión de todo lo que es en el momento en el que yo lo estoy viendo. O sea, que incluye el observador. Entonces, la visión reduccionista de ver los objetos aislados no funciona. No me sirve de mucho. De hecho, sí, es incompleta, netamente incompleta. Aparte de que es incoherente, no es en el sentido de que no explica todo lo que ocurre. No hay una coherencia, ¿no? El sistema no se mantiene en una coherencia, ¿no? Entonces, la visión de los dharmas es una visión completamente distinta y no se puede emplear un punto de vista reduccionista. No se puede. El dharma es algo que está surgiendo en lo que hay el observador y lo observado, ¿no? Es
una visión completamente distinta. Hay varias clasificaciones de los dharmas. Los dharmas muchas veces se pueden explicar incluso como fenómeno, ¿no? Y el fenómeno incluye la forma y la energía. Es todo, ¿no? Es lo que está ocurriendo en un momento determinado, ¿no? Hay varias clasificaciones de los dharmas y ahí siempre hay muchas polémicas. Pero yo voy a la que me interesa en este momento porque hay que tratar un tema que es el que nos va a ocupar la media hora que queda. Hay los dharmas materiales, que son iguales que los agregados de la materia, el primero que hemos visto, y luego están los dharmas mentales, de la mente, conciencia. Hay un dharma que se llama la mente. La mente no es el cerebro, sino la capacidad de aplicar determinadas funciones cuando se entra en contacto con la materia, con un objeto. En el budismo la mente tiene 8 conciencias. 8 conciencias. Hay 8 conciencias. Y esto es muy interesante porque de las 8 conciencias, 6 se dicen que son fluctuantes y 2 se dicen que son no fluctuantes. ¿Y esto para qué? Ahora, las 6 conciencias fluctuantes son las 5 conciencias de los sentidos, es decir, la conciencia visual, auditiva, táctil, la de los sentidos, porque ¿quién ve? ¿Ve el ojo? El ojo no ve. Tú pones un ojo encima de la mesa y no ve. Y el que lo ve se puede espantar, ¿verdad? Si ves el ojo ahí parado, ¿no? Pero el ojo no ve. No ve. Es la conciencia visual la que permite ver. Es todo el sistema el que permite ver. Pero además es necesario un objeto sensorial, algo que ver. Si yo tengo todo el aparato funcionando de puta madre, pero tengo los ojos cerrados, no veo. Muy sencillo. Entonces hay una cosa que se llama conciencia visual. De la misma manera hay una conciencia auditiva, una táctil, una gustativa, los cinco y otra olfativa, ¿no? Los 5 sentidos. Esas 5 conciencias tienen objetos externos, por decirlo de alguna manera, como objeto sensorial. La 6ª conciencia es la mente. Y el objeto de la mente técnicamente no tiene ningún objeto sensorial, pero normalmente se acepta como objeto sensorial los pensamientos. O sea, la mente se posa en los pensamientos. Esto es por igualarlo con las anteriores. Estas 6 conciencias, los 5 sentidos más la mente, se llaman fluctuantes, es decir, su forma de funcionar es moviéndose constantemente, y estas 6 conciencias no son las conciencias que se desarrollan cuando meditamos. O sea, no sirven para meditar. O sea, ya está. No hay que entretenerse con lo que vemos ni con lo que oímos, aunque sea un Buda, aunque estemos escuchando una campana, ¿no? Con lo que gustamos. Porque, queridas amigas y queridos amigos, la paz mental no existe. Lo siento, terrible. La paz mental no existe porque la mente funciona fluctuante constantemente y va de un pensamiento a otro y de una emoción a otro, y funciona así porque la naturaleza de la mente es esa y no hay paz mental. O sea, la paz mental no se puede alcanzar nunca a través de la toma de conciencia, de la conciencia numerosiva de la mente. No funciona. Es la que pone ahí. Bueno, viñana son las conciencias, mano viñana, el guioncito significa, es que no tenía muchas ganas de escribir, pero mano viñana es la. Entonces, en la meditación, y esto es muy interesante, lo que tenemos que aprender es a reposar en las conciencias no fluctuantes.
es como dice la literatura así nueva era, es en el testigo, ¿no? Suena como así, como súper guay, el testigo, ¿no? Las conciencias no fluctuantes. ¿Cuáles son las conciencias no fluctuantes? Las experimentáis constantemente. Por ejemplo, entre cada pensamiento, entre cada fracción de pensamiento que tengáis, estáis en contacto con esa conciencia. Es esa calma y esa paz, ese reposo sereno. Entonces, en lugar, tenéis que saber, tenéis que aprender a apuntarlo muy grande, que en lugar de ir detrás de los objetos, de los sentidos, empezar a identificar esos momentos de quietud, ¿no?, que reposan en las conciencias no fluctuantes, empezar a identificarlos y empezar a tener la confianza de descansar ahí, de pararos ahí, en ese estado, ¿no? Eso es lo que se llama en el budismo meditación sin soporte, una palabra muy, muy bonita, muy interesante. Es cuando ya no estás ni con la respiración, ni estás con el objeto, ni estás con las sensaciones, ni estás con nada. Sencillamente estás en lo que está dándose cuenta de todo. Entonces no hay soporte alguno, porque cualquier cosa que sea un soporte sería otro objeto sensorial o de la mente. ¿Os dais cuenta de la jugada, no? Entonces hay que parar, ¿no? Las dos conciencias no fluctuantes son... Ay, me tenéis que echar el no, porque yo de vez en cuando paso por aquí y entonces nos podemos dar un costado. Me voy. No, o ahí o contra la pared. Es que por aquí tengo... solamente tengo 1 metro cuadrado, pero es este. Ahí hay mucho mejor. La séptima conciencia, que ya es no fluctuante, es la que pone manas. Manas muchas veces se traduce como mente intuitiva, pero a mí me parece mucho más interesante lo siguiente, y es una cosa que leí de un lama tibetano que me gustó mucho y me parece lo vais a entender mejor así. Mente intuitiva también se entiende, pero es muy abstracto, ¿no? Manas es la conciencia que permite distinguir lo que es yo y lo que no es yo. Manas es la conciencia de yo. Manas es la conciencia de yo, que incluye la mente representativa y la mente intuitiva, pero es la conciencia de yo, de este espacio. La conciencia de eso es manas, con todo el paquetón. Y luego está Alaya Viñana, que se llama conciencia depósito, que esta incluye la memoria y todos los contenidos de nuestro karma del cuerpo. Es como el fondo del armario, es todo lo demás, es todo lo demás, ¿no? Para muchos, todo lo que no soy yo es alaya, sería la conciencia de no yo, o sea, de lo que no me identifico con este paquete, pero a lo que recurro, igual que recurro a este trozo de aire, aunque no sea mío, ¿no? Esta división, tal cual, dejaba un cierto sinsabor a la gente muy espiritual, porque pensaban que alaya era el nirvana, era el subidón del 13, ¿no? Era la quinta esencia del tinglao. Y entonces Vasubandhu y alguna gente más creó una nueva conciencia que se llama Amala Viñana, una novena conciencia que se conoce como la parte, o sea, la conciencia pura de alaya, lo que es puro en alaya, o la conciencia del nirvana, pero esto ya es ciencia. Es muy interesante saber que ese reloj está mal. Vale. Todo el tema este de las conciencias, sobre todo por lo que he dicho antes.
tenemos que empezar a identificar esos huequecitos en los que no estamos detrás de las cosas o detrás de los pensamientos. No se trata de que los pensemos, ¿vale? Porque si los pensamos estamos de nuevo con un objeto sensorial, que es el pensamiento. O sea, todo lo que sea algo que haga funcionar la mente, pues eso va a ser un objeto, es otro objeto. El nirvana, un objeto. La paz en el mundo, una formación mental. La empatía, la ecuanimidad, el amor, son palabras, ¿no? Son palabras. Otra palabra. A veces las usamos para consolarnos, otras veces para conferencias, pero son palabras, todos son palabras, ni más ni menos. Entonces me parece muy bien que coleccionemos palabras, y además si veis al curso de la Dharma vais a tener palabras, pero una jarta. Entonces, no se trata de que coleccionar palabras. Se trata de que en nuestra vida cotidiana, en nuestra meditación, identifiquemos esos espacios en los que no se mueven y nos ocurren a todos de una forma constante, permanente. Bien, ¿qué tal va eso? No, es que hay mucha ansiedad. Si queréis paramos un poquitillo. ¿Alguna pregunta? No va a haber muchas. Bien, pues seguimos, que esto está empezando. Solo está empezando. Bueno, hay que pensar que todo esto, hay muchos contenidos y es normal que al principio, pues eso, demasiada información. No intentéis retener nada, no intentéis entenderlo todo. Si tomáis notas, si estáis grabando alguna cosa, pues lo grabáis esas historias. Y el compromiso es que ni las notas ni las grabaciones las oigáis en una semana para que eso repose, ¿no? Porque es muy interesante que repose. Luego haré alguna recomendación bibliográfica si me acuerdo, o si no me lo recordáis. Seguimos con los dharmas. En los dharmas de la mente me interesa muchísimo hablar de lo que se llaman los dharmas. Hay un montón de dharmas, hay una clasificación súper inmensa. Yo luego os enseñaré al final si es bueno, vamos a ver, aquí. Toda esta parte de abajo son los dharmas. 75, y no me cabían todos, entonces tuve que dejarlo. Entonces, son muchos. Pero hay unos dharmas que son muy interesantes. Dharmas es, y lo vais a entender rápidamente, porque aquí aparece uno de los que nos interesa. Hay unos dharmas que se llaman, que están siempre presentes y que son favorables. Dharmas presentes favorables, lo vais a entender. Uno es sati. Atención, ¿verdad? Lo de sati os suena, la atención. Sati. Sati significa memoria. Esto es importante. Sati es memoria. Lo que dice textualmente el texto es no olvidarse de un objeto. No se trata tanto de acordarse de algo pasado, sino que si yo veo un objeto, no me olvido del objeto. No pasa desapercibido del objeto. Tiene una capacidad de, como sería una memoria a corto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Recordar claramente un objeto, no olvidarlo, lo que se ha hecho, no olvidar lo que se está haciendo y no olvidar lo que se va a hacer. Sati tiene una cualidad de momento presente sin olvidar el objeto. Si nos olvidamos el objeto no podemos tener atención. Es sencillo, la atención se nos va. Me parece lógico, ¿no? Si yo me olvido del objeto, no puedo seguir manteniendo la atención del objeto. Luego hay una parte de memoria que es muy interesante. Y es muy interesante en el sentido de que la práctica de la meditación es el desarrollo de esta atención. Y yo creo, y aquí voy a contradecir algunas opiniones, que tanto
los psiquiatras, psicólogos, terapeutas que están trabajando en mindfulness como los maestros budistas, creo que están hablando de lo mismo. Hay una conferencia de mañana que dice algo así como, no sé qué, de trascender, ¿cómo ponía el papel? La última era Sí. mindfulness, la distorsión o adaptación del budismo. Yo creo que no hay ni una distorsión ni una adaptación, pero como no voy a pelearme con nadie, pues lo digo ahora aquí, que ahora tengo... Creo que se está hablando de lo mismo, ¿no? Sati. Luego vamos a entrar de nuevo en Sati, lo que es la atención, para distinguirlo de lo que es la atención pura y la atención plena, que son otras palabras en las que ya necesitamos un poco más de literatura. Y la otra palabra es manaskara. Manaskara. ¿Lo he puesto ahí? Sí. Manaskara. Bueno, en sánscrito, Sati se escribe así. Sí, con esa MR es la manaskara. Manaskara significa aplicación mental. Aplicación mental como atención, pero en el sentido de aquello que nos hace que nos atrape la atención. O sea, es lo que hace que yo me gire para ver esa botella. Darse cuenta de otra manera. ¿Veis la diferencia entre una cosa y otra? Esto es un debate clásico dentro de toda la literatura de mindfulness. Es un debate clásico. Que si lo que están hablando los no sé qué es manaskara y lo que está hablando y lo que se trata en el budismo es sati, todo eso, aquí hay una pequeña confusión. Manaskara es lo que me atrapa la atención y sati es la atención que permite mantenerse en el objeto porque no lo olvido. Porque no lo olvido. O sea, no me voy a otra cosa. Hay un juego ahí en el que se puede entrar y profundizar mucho, ¿no? Ya está. Porque hay muchas palabras. Pero, ¿qué has querido decir cuando decías que los psicoterapeutas están haciendo lo mismo, que no hay contradicción? Sí, porque yo estoy escuchando a psiquiatras y psicólogos y terapeutas. Yo estoy dando ahora mismo un curso para psiquiatras y gente que trabaja en mindfulness en Santander, y yo siento que están hablando lo mismo que yo. Y yo soy budista. Bueno, teóricamente yo siento que están hablando de lo mismo. Lo que pasa es que yo he leído muchos artículos donde hay una pequeña confusión respecto a lo que se llama atención pura y atención plena. Eso es diferente. Yo estoy hablando de atención sin adjetivos. Atención, sati. Entonces, luego vamos a hablar de la atención que surge en determinado estado de meditación y otra que es más allá, más allá. Entonces, ahí sí que hay diferencias y sí que hay una aportación por parte del budismo, ¿no? Una aportación muy interesante porque entra en juego otros factores que hay que ver, ¿no? Pero en este caso, yo creo que cuando se dice pon atención a algo, no le están diciendo pon atención a la botella y olvídatela. No, pon atención a la botella. Está, pon atención. Yo estoy poniendo atención a la botella y por la sati no es fruto de mi voluntad, es fruto de mi acción, que sencillamente es un movimiento de poner atención, no es mi voluntad la que decide. ¿Sabes cómo te digo, no? Yo pongo atención a la botella y mi voluntad no decido olvidarla. Yo no decido olvidarla, porque hay una facultad cognitiva de que me permite recordarla. No sé si me explico, yo lo sigo recordando, ¿no? ¿Preguntas? Pero en la atención hay una intención de atender, ¿no? Hay que poner intención, voluntad en atender, si no, no se atiende. Sí, pero no es sati. Sati es la facultad de atender. Hay dos cosas que luego veremos en la segunda parte de la charla, que es por un lado, la atención en la conducta virtuosa de la meditación, ¿no? Hay dos factores muy importantes, que es la capacidad de desviar la atención hacia un objeto y la segunda, la capacidad de mantener la atención en el objeto. Son dos cosas que se tienen que cultivar. Se tienen que cultivar significa que tienes que hacer un esfuerzo para que manaskara, la capacidad de ser atrapada tu atención por otros objetos, no se desvíe. Luego al principio hay un acto volitivo. Hay un acto volitivo. Un acto volitivo
de mantener la atención. Pero esos son otros dharmas distintos, que tienen nombres distintos. Son los que ponen más abajo ahí, vitarka y vikara. Son otros dharmas, ¿no? En el juego de atención, en una primera fase, como veremos en la segunda parte, entra en juego esta línea de aquí abajo. Entra en juego toda esa línea. Entonces, al principio hay que cultivar vitarka y vikara, es decir, la capacidad de dirigir la atención hacia el objeto y la capacidad de mantenerla, ¿no? Pero cuando se llega a determinado estado, vitarka y vikara desaparecen. Ya digo, lo voy a explicar después. Desaparecen y surge piti, que es un estado de gozo estático. Y la atención ya no se desvía. Uno se queda en sí mismo, en ese objeto. Pero al principio hay que currárselo. Yo siempre suelo recomendar a los practicantes de meditación, por favor, los primeros 10 minutos, meteros en la respiración o en el objeto de atención que tengáis. O sea, hacer el esfuerzo de manteneros en el objeto de atención. Porque luego ya viene rodado. Y luego ya es como, viene rodado. O sea, es como, reduce el campo, quédate ahí. Digo que en esta clasificación que estoy usando hay 75 dharmas. Yo no voy a hablar de todos porque entonces me echáis, definitivamente, ¿no? Pero casi todas las cosas que van a ocurrir en los estados de meditación tienen nombres y son prácticas, como los que está apareciendo aquí abajo, ¿no? O sea, ¿cómo se medita? Pues hay que aplicar esto y lo otro. Y pasa esto, y pasa lo de más allá, ¿no? De alguna manera surge así, ¿no? Y yo creo que es conveniente saber desde dónde se medita, desde dónde está ocurriendo lo que ocurre, desde dónde me estoy dando cuenta, porque me puedo quedar atrapado en una sensación gozosa y no es más que una sensación. Entonces puedo atraparme en la parte sensorial y me quedo flotando en una nube de inconsciencia de forma permanente. Entonces hay 4 o 5 cosas que vamos a explicar en la segunda parte de la charla que tienen que ver ya directamente con la meditación, con el desarrollo de la meditación, pero en la segunda parte. Más preguntas. ¿Me quieres decir que Sati sería la capacidad de la memoria del trabajo de aprender un objeto? De no olvidarlo, de hecho. No olvidarlo. Ya, pero he dicho no olvidarlo. No de atraparlo, de no olvidarlo. De mantenerlo ahí, de fuera. Es la memoria. Textualmente Sati es memoria. Es eso, memoria. La capacidad de no olvidar el objeto. Es muy interesante. Vamos a ver. Es muy interesante por lo siguiente. Todas las cosas que pasan en la meditación, a ver cómo lo explico, ¿eh? Además están grabando y eso es terrible. Todas las cosas que ocurren en la meditación ocurren. No te ocurren, sino que ocurren. Lo que pasa que uno se las apropia. ¿Sabes cómo decirlo, no? Cuando la fe, la cualidad pura de la fe, ocurre. Pero si vienes de una tradición como la nuestra, y todo lo que suene a fe, creencia, y no eres católico o eres anticatólico, te da yuyu, rechazarás la fe. Pero la experiencia de la fe te ha ocurrido, ¿no? Los meditadores que salen de esa meditación diciendo definitivo, están teniendo una experiencia de fe. Qué cosa, ¿verdad? Es alucinante. Si lo le pasa a Santa Teresa, la meten en la hoguera. Bueno, a Teresa no la metieron en la hoguera, pero alguno cayó en la hoguera, ¿no? Alguno cayó en la hoguera.
Pero sin embargo a ti también te ha ocurrido. A ti, bueno, sí te ha pasado, pero yo he visto muchas veces en las salas de meditación la gente que sale que parece que va volando, ¿no? Y digo, espérate, cogerla y que vuela. No, eso ocurre. Ocurre, es un fenómeno natural. Surge. Sati ocurre. Por eso he dicho que no hay mucha diferencia entre los que hablan unos y otros. Porque Sati no me lo he inventado yo. No me lo he inventado yo. No es fruto de mi voluntad. Ocurre. Sin más. Surge. Por ejemplo, Sati, cuando hay fe, no hay Sati. Ya lo veremos después. Son cosas que van surgiendo por el proceso propio de meditar. Lo que tenemos que aprender es a dejar que ocurra. A dejar que ocurra, a dejar que pase. Y creernos lo que está pasando. Creernos. Yo no estoy, de verdad, no estoy intentando que compréis ningún libro de la Dharma que no he escrito, pero escribiré, ¿no? O sea, no, para nada. Lo único que estoy intentando invitaros es decir, todo esto ocurre, y me ocurre a mí, y os ocurre a vosotros en cualquier momento. No pasa nada. Dejar que ocurra. Dejar que ocurra. A ver qué pasa. ¿No? También es una cosa, la clásica recomendación que suele hacer a la gente que le enseña a meditar. A ver qué pasa, déjalo estar, déjalo que ocurra, a ver qué pasa, déjate llevar por lo que está ocurriendo, ¿no? No te apropies de ello, no te lo quedes, porque cuando te lo quedas ya te caes a otra historia. Estaba esperando a que terminaras para pedirte permiso. No, pero lo han dicho ellos, yo no he dicho nada, ¿has visto? Siéntate, hombre. Pero luego te vas, ¿eh? Las chuletas. Esa experiencia de fe tiene su palabra en el budismo. Esa experiencia que estás diciendo. Hay una palabra fe que se llama esrada. Voy a decir una palabra que no está en la lista porque me ha pedido Pilar, ¿vale? Esa palabra se llama... espérate. ¿Dónde está? Imbécil. Joder. Adiatan Samprasada. La querida. Vale, luego me la das. Sí, pues que muy rara, ¿verdad? La palabra fe, vamos a ver, esa fe que estoy hablando contigo no es la fe, hay una fe en Dharma de la fe que se llama Srada, pero es la esencia pura de la fe de la que estoy hablando. La fe pura, la esencia pura de la fe que tiene que ver con no con la creencia, sino con la certitud, con la plena certitud de lo que está pasando. O sea, estás en meditación, de pronto has estado muy aplicado, poniendo atención a la postura y a la respiración, que insisto, es clave, ¿no? Estás ahí manteniendo el duelo vital clavicular, estás ahí, pum, 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 y en un momento determinado eso hace así, pum, ¿no? No hace pum, pero hace, ¿no? Hace pum. Y de pronto surge un estado de gozo, y yo lo que digo es que eso es real. Eso es real. Eso es muy real. Es el principio del camino, ¿vale? Pero es real. Lo que está ocurriendo es real. Y lo que tenemos que hacer es identificar eso, saber qué está ocurriendo. ¿Qué está ocurriendo? Y ya está. Pero si queréis atrapar ese estado, catapum. No pum, sino catapum. Que es distinto pum que no catapum. identificarse o apropiárselo. Claro, exactamente. Sería. No jugar con eso. Es dejar que ocurra, es dejar que ocurra, y cuando deje de ocurrir lo que está ocurriendo, ocurrirán más cosas. Ya está, así de fácil. Dejar que ocurra es dejar que ocurra. Entonces, lo primero que hay que hacer para dejar que ocurra cuando estés meditando es dejar de pensar qué va a pasar. Sin esperar nada. ¿Qué va a pasar mañana, dentro de 1 minuto o dentro de 10 minutos? Es dejar de pensar lo que va a pasar. Es dejar que ocurra, es dejar que ocurra, y dejar que ocurra es eso. Ya está. Decíamos ayer, vamos a meditar 5 minutos para parar la velocidad mental, tanto de mi discurso y la literatura que he puesto, como la vuestra en la conversación del café, que también es formación mental, una formación mental.
Antes expliqué un poquitillo los recursos básicos de cómo tener la mirada y lo de la espalda y generar un estado de conciencia que permita respirar mejor. No se trata de que se respire de una manera o se respire de otra, sino de que se respire mejor. Entonces, ¿qué hacer con las manos? ¿Y qué hacer con los pies? Es conveniente significa que yo recomiendo, pero luego cada uno haga lo que le dé la gana, que si metéis una silla los pies estén paralelos. Y las manos quietas, como queráis, pero quietas. Y a la misma altura. A la misma altura. O sí, así, así, o como queráis, con los dedos juntos, eso me da igual, pero a la misma altura. No sé por qué, pero funciona. Una vez más, como decía no sé quién, funciona. Ya es todo lo que tengo que saber, ¿no? En el taoísmo se dice que cuando las manos y los pies están ordenados, la mente está en calma. Ese es un principio básico de la meditación. Como dije antes, la paz mental no existe. No existe. Entonces, de alguna manera, tenemos que crear las condiciones para que la velocidad mental vaya aminorándose y dejar un espacio para lo que no es pensamiento o mente o esas cosillas tan divertidas que nos pasan. Va a ser 5 minutillos esta vez, y una vez más coger la técnica de la campana que está al principio para entrar en meditación y cogeros a vuestra respiración. No sé si va a dar tiempo para que suene una campana en medio de la meditación, y si suena esa campana, que es distinta, como habéis oído antes, coger esa campana, volver de donde estáis al sitio donde estáis. O sea, volver a donde estáis. Es una toma de conciencia de dónde estáis, ¿no? Estamos respirando.